Bien, pues muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Raúl por la invitación y felicitarle además por el entusiasmo de organizar estas jornadas que alcanzan ya la 19ª edición. Y como bien ha dicho, pues, no solo el COVID, la pandemia, no va a poder con él ni con ellas, sino que ha tenido gran mérito en la capacidad de organizarlas de manera presencial o al menos vista. Cambiamos de tercio, vamos a hablar de hepatitis C. Raúl, como otros años, fue invitado a moderar una mesa de eliminación. Hace justo 3 días nos enterábamos de que 3 investigadores, Michael Hatton, Harry Gante y Charlie Price, eran galardonados con el premio Nobel. Yo me alegré mucho por varias razones, como patólogo, por el reconocimiento de que estos investigadores vieran premiado su trabajo 3 décadas después, cuando estamos hablando de eliminar una infección como la producida por el virus de hepatitis C, una carga tan extraordinaria de enfermedad. Y por otro lado también, bueno, el ver que al menos por unas horas los periodistas se olvidaban de la COVID y hablaban de otra enfermedad que como todas las demás ha pasado por culpa de la pandemia a un segundo plano y que puede comprometer los planes de eliminación de la infección, conseguir los objetivos de la OMS, que si todos recordáis, prevén que las hepatitis víricas dejen de ser un problema de salud pública en el año 2030. Yo particularmente creo que España está en una posición ventajosa para lograr esos objetivos antes de ese año, y es lo que vamos a tratar de discutir apenas 20 minutos que se acaban. Me acompaña en la mesa el profesor Rafael Esteban, no necesita presentación, que lleva también 30 o más años dedicado a la lucha contra la hepatitis C. Y hablábamos antes, luego probablemente irán fluyendo más temas de la conversación, hablábamos antes de que las dos patas para conseguir los objetivos de eliminación tienen que ser, por un lado, macroeliminación, es decir, hacer un cribado valiente, hacer un cribado poblacional audaz. Probablemente nuestras autoridades sanitarias se han quedado muy cortas, luego lo vemos, en la elaboración de la ley de cribado. Y por otra parte, elaborar planes específicos de microeliminación en las poblaciones vulnerables que no dejan de ser, el nicho de la infección y de la enfermedad. Me acompaña también Manolo Romero, yo creo que Manolo sigues ahí. Buenas tardes. Y perfecto. Yo le voy a dar la palabra a Rafa para que nos dé sus impresiones, para que nos cuente también, porque me ha dicho que quiere comentar algunas iniciativas de microeliminación en su momento. ¿Me puede, por favor, poner la diapositiva que pone Rafa Málaga? Como decía el doctor García Samaniego, es muy evidente que la siguiente. Es muy evidente que hay dos formas de intentar eliminar el virus C. Probablemente han de ser complementarias y han de ponerse en marcha ambas. Una es la macroorganización. El doctor García Samaniego nos hablará después de los grandes programas en España. Hubo un plan nacional que fue excelente. Hubo un plan nacional que fue excelente y que probablemente gracias a él estamos en la disposición de intentar eliminar la infección por virus C. Por tanto, la macroeliminación depende de las instituciones, depende, por supuesto, del gobierno y depende de los documentos que ellos generan. Y luego el doctor García Samaniego nos lo va a comentar. Los programas de microeliminación van dirigidos a las poblaciones vulnerables.
Poblaciones vulnerables son todos aquellos que por sus prácticas de riesgo o por sus características peculiares tienen una mayor tendencia a poder infectarse por el virus de la hepatitis C. Existen en España en estos momentos numerosos programas de microeliminación. Yo les he puesto en esta imagen una serie de programas, no es para nada exhaustiva. Fíjense, por ejemplo, que no existe ningún programa de los de Cataluña, ha sido un poco exprofeso, es decir, para no palomear demasiado. Existen programas aquí en este hospital, Miren tiene un programa en 2 pasos de acercamiento, de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con virus C. Existen programas en Sevilla. El otro día escuché a la doctora Isabel Carmona, me pareció excelente el plan que ella lidera, que significa en el fondo ir a buscar a todos aquellos pacientes que en los últimos años se han diagnosticado pero no se han tratado. ¿Qué significa? Hay muchos pacientes que por miedo de interferón, por otras razones, desaparecían del sistema. Fueron diagnosticados pero no han sido tratados. En este momento, esto era complicado hasta hace poco, porque teóricamente no se tenía acceso a las listas, a las bases de datos de estos pacientes, solamente el médico que llevaba al paciente podía acceder a ellos. En la actualidad, con el último documento del Ministerio, se permite que se puedan utilizar esas bases de datos con la finalidad terapéutica y, por lo tanto, estamos en condiciones. Hay un programa que se llama RELINK, que realmente podemos buscar, identificar y buscar a estos pacientes de los últimos años e intentar tratarlos. Por tanto, me parece que esta es una labor, es una nueva manera de aproximarse al problema. En el Hospital de La Paz han identificado 170 pacientes, si no corrígeme, que habían sido diagnosticados, que figuraban en la base de datos del hospital, pero que nunca habían sido tratados. Por tanto, y esto probablemente está ocurriendo en casi todos los hospitales del país. Por tanto, yo quisiera llamar la atención, creo que hemos de exportar estos datos y tenemos todos los hospitales que ponernos a buscar a los pacientes que hemos tenido y que no se han tratado. Existen programas exhaustivos que a mí me dan casi envidia en pacientes usuarios de drogas por vía parenteral. Ustedes saben lo difícil que es acceder a esos pacientes. El punto clave en estos casos es ir a identificar y tratar a esos pacientes en el lugar donde están, que significa básicamente en los CAS, en los centros en donde reciben la metadona, en donde pueden ir a diario o pueden ir semanalmente. El hospital se tiene que desplazar ahí y por paliza diplomática hay que conseguir que la medicación llegue a esos centros y se pueda administrar inmediatamente en el lugar ese. Si nosotros pretendemos que esos pacientes vengan al hospital, es matemáticamente imposible. En Barcelona hay un programa ahora exhaustivo fantástico que lidera la doctora Monse García de Portillo del Hospital del Mar. Ellos cubren una amplia zona de centros de asistencia primaria donde hay un gran número de pacientes usuarios de drogas. Están llevando a cabo un grandísimo programa en todos los casos que abarcan desde el Hospital del Mar. Creo que eso es encomiable. Hay un grandísimo trabajo detrás de estos programas, pero podríamos seguir señalando. Mi amigo Josep Mayoras, del Hospital Clínico, se ha dedicado a estudiar a los hombres que tienen sexo con hombres. Yo le hago siempre la misma gracia, le digo que a ver qué día me cuenta la situación de los hombres que tienen sexo con mujeres. Pero él se niega, es decir, él siempre habla de los hombres que tienen relación con hombres. Es un grupo de riesgo, es un grupo en donde ellos han identificado en lo que se llama Gay Champla en Barcelona, que cubre el Hospital Clínico, han identificado muchísimas hepatitis agudas en estos sujetos y un número importante de reinfecciones. Es decir, son gente de alto riesgo, difíciles de identificar, porque
muchas veces es un cierto nivel, gente de cierto nivel oculta a los centros sanitarios y por tanto también difíciles de identificar. En España en este momento hay por el Ministerio censados 2,5 millones de inmigrantes. Claro, los inmigrantes tienen algunos, no todos, algunos de zonas de alta prevalencia del virus C, y luego, en general, son hombres jóvenes que viven en el país en busca de trabajo, que luego se relacionan con gente local, por lo tanto pueden expandir y infectar a otras personas. En este sentido, hay programas también de identificación de estos inmigrantes para intentar protegerles, curarles, darles tratamiento. Yo me pongo un poco nervioso cuando veo que estos inmigrantes, por lo menos en Cataluña, se les hace un PPD, se les mira, se les hace una placa de tórax, se les mira la sífilis y no se hace un virus C ni un virus B, que son baratísimos, sencillos de hacer y que con los sistemas actuales en 15 minutos se puede tener un resultado. Creo que deberíamos implementar estas acciones en este grupo de inmigrantes. Sin más, yo creo que estos programas de microeliminación son enormemente importantes, que todos deberíamos tener un programa de estas características, pero insisto, no es suficiente la microeliminación, tenemos que seguir insistiendo en los programas de macroeliminación. Javier, ¿qué opinas? Sí, estoy completamente de acuerdo, desde luego sin un cribado aula, como decía antes, no habrá eliminación. Efectivamente, las dos patas son la micro y la macro. Y a mí sí me gustaría hacer, antes de darle la palabra a Manolo, hacer un pequeño balance de lo que ha sido el plan de hepatitis C, el plan para el abordaje de hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, como bien dijo el doctor Esteban, que se aprobó en 2015, ha cumplido 5 años. Y después de estos 5 años hemos tratado, yo calculo oficiosamente, entre 140 y 145 mil pacientes. La última cifra oficial es de hace ya más de un año y no se ha actualizado y estaba un poquito por debajo de 140.000 enfermos. Y esto ha supuesto un éxito tan grande que bueno, la propia encuesta de seroprevalencia que hizo el Ministerio en los años 17 y 18 ya refleja el impacto de estos medicamentos sobre la prevalencia de infección viral en nuestro país, que está alrededor del 0.22. Esta encuesta de seroprevalencia que tiene algunas limitaciones y algunos sesgos porque se hizo, es verdad que es de ámbito nacional, se hizo en las personas que iban a los centros de atención primaria y por tanto excluía a estos enfermos de colectivos vulnerables a los que han llegado a la Es decir, es difícil que los usuarios de drogas frecuenten el médico de atención primaria y es todavía más difícil que frecuenten el hospital, salvo que tengan algún acontecimiento aún, ¿no? Por eso, de ahí lo que sucedió el doctor Esteban de intentar tratar este sitio. Pero por eso, la encuesta de prevalencia del Ministerio arrojaba unos resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, que la hepatitis C no es un problema de salud pública por debajo de los 40 años. La prevalencia es 0 entre los 0 y los 30 años y es marginal entre los 30 y los 40. Empieza a serlo a partir de los 40 años. Y que el porcentaje de infección no diagnosticada sería en torno a un 29%. Y estimaban, me parece una cifra muy baja, que en España habría no más de 25.000 personas por tratar. Hay las que hayan, y yo tengo para mí que son más, lo que es esto es que estamos viendo también el fenómeno que se llama de agotamiento del diagnóstico. Es decir, los enfermos censados en nuestros hospitales ya están tratados y curados. Los enfermos de los colectivos vulnerables, los que se han tratado y curado bien, pero muchos continúan en sus nichos y hay que intentar que esos enfermos se traten. Y, en definitiva, yo creo que la pandemia ha paralizado todo un poco, pero el Ministerio ha publicado una guía de cribado, de la que voy a hacer una opinión crítica tanto a Manolo como a Rafa, en la que, a mi juicio, se queda corto en esa audacia de promover un cribado poblacional, es decir, de ser un poquito más proactivo. Y es verdad que las rigideces legales
legales y burocráticas son las que son. El Ministerio ha dicho que con los niveles de prevalencia no se puede cometer un cribado poblacional y al menos ha dejado la puerta abierta de comentarlo hasta que se pronuncie la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Dicho todo esto, Manolo, te formulo directamente la pregunta. Danos tu opinión sobre la ley de cribado. ¿Cómo ves a España? Si crees que podemos perder el tren de la eliminación. Javier Razavi, un estudio yo creo que muy serio y por supuesto imparcial, en los español, nos sitúa como la cabeza de los países desarrollados para alcanzar los objetivos de eliminación. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues me vuelvo a dar las gracias a Javier y a Raúl. Es un placer estar aquí con Rafa. Yo también estoy muy excitado con el premio Nobel, ¿no? Porque anoche revisaba el artículo de Milena, 30 de noviembre de 1989, y curiosamente me llamó mucho la atención que aparecía junto con dos artículos, dos primeros artículos de la vicepresidenta Alfa, ¿no? De la hepatitis C, cuando todavía no sabíamos qué virus era, ¿no? Y es verdad que rememora todos estos años que han sido, bueno, afortunadamente, tremendamente fructuosos y creo que lo tenemos que controlar todo. Pero sí veo la cara de Rafa liderando estos 30 años, ¿no? Por todos los años que lleva. Así que, bueno, vamos al tema. La verdad es que dando vueltas a la eliminación, yo me gustaría dos aspectos que son los más muy preocupantes, ¿no? Uno es cómo llegar a los pacientes vulnerables, y no tengo claro todavía si hemos desarrollado el circuito eficaz, y por otro lado, cómo no asustar a los políticos, ¿no? Cómo podemos transmitir mensajes, porque tengo la sensación de que en ocasiones hemos querido poner encima de la mesa la enfermedad y se nos han asustado. Y creo que ahora mismo todos los mensajes van a favor de que no hay que asustar, de que estamos en el camino, estamos muy cerca de conseguirlo. El que lo consiga se pondrá otra medalla como la de Javier y tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, no sé exactamente si tenemos que hacer el cribado pensando el número de pacientes que quedan o tenemos que trabajar realmente por llegar a las personas a las que ahora mismo no tenemos. La experiencia de Isabel Carmona Macarena, que buscando los pacientes perdidos dentro del sistema, creo que es obligatorio que lo hagamos todos. Todos tenemos, ¿no? Porque no tiene ninguna explicación que tú tengas una base de datos en ministro donde consta que un paciente sale positivo y que ese paciente no esté tratado. Tenemos la obligación de hacerlo sin ninguna duda. Igual que en las cárceles, pues desaparecerá, eliminará el de la hepatitis C, como muy tarde el año que viene, ¿no? Entonces, realmente nos van quedando esos pacientes, ¿no? Los pacientes no solo que están sin diagnóstica, sino que están fuera del sistema, ¿no? Que no podemos hacer. Y por eso creo que es muy importante transmitir esa tranquilidad. Esto no es cuestión de dinero, es cuestión de interés, ganas, querer llegar a esos grupos y después, por otro lado, diseñar la mejor estrategia. Yo trabajo con Sur, bueno, ya en algún que otra publicación nacional, ha salido como el barrio más deprimido en España, y el fallo, o sea, cuando el médico del Centro de Tratamiento de Adicciones detecta un caso, lo convence para que vengan a consulta, a pesar de que es un médico que es el que le prescribe la metadona, etcétera, la tasa de éxito no llega al 50%. Y yo creo que tenemos que buscar herramientas para llegar allí y para que el tratamiento llegue a la. Este tratamiento es mucho más fácil de usar que cualquier otro tratamiento que tenga la salud de nuestra familia y tenemos que trabajar para que llegue. Yo estoy con tu comentario, Javier, no quedan tantos pacientes y lo que hay que hacer es hacer bien el trabajo insistiendo en todo lo que hemos hecho estos 30 años. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Manolo. En los usuarios de drogas es evidente que hay no solo que tratarlos, sino que hacer programas de disminución de daños. En todos los países en donde se han tratado estos pacientes,
la tasa de recidivas o la tasa de reinfección o la tasa incluso de asistencia a los programas depende más de los programas de reducción de daños que del propio tratamiento. En segundo lugar, yo soy muy escéptico, es más, no escéptico, estoy absolutamente seguro de que no va a haber otro plan de cribado poblacional. Cualquier experto en salud pública, si uno le enseña una prevalencia del 0,22, va a negar el cribado poblacional. Por tanto, olvidaros del cribado poblacional, vamos a intentar mejorar los programas de microeliminación y vamos a seguir presionando, obviamente, a las autoridades para que amplíen cada vez más los cribados. Pero un cribado poblacional de entrada no lo vamos a tener, creo que no nos lo van a ofrecer, a permitir. Yo soy de la opinión del doctor Esteban. Desde luego está aquí María Guti, María, Agustín, Guillo, Javier Crespo, yo, digamos, los hepatólogos que formamos parte de la comisión técnica de cribado. Todas estas opiniones las hemos dicho ya hasta la saciedad. Yo creo que acabas de mencionar, Manolo, lo de la población reclusa. Es decir, tanto la población reclusa como los coinfectados por VIH van a ser las dos subpoblaciones que antes van a alcanzar la eliminación. ¿Por qué? Porque a todos se les hace cuidado. A todos. A cualquier persona que ingrese en prisión se le ofrece, a un preso no querrá hacérselo, hacer la prueba de hepatitis C. Y si es positivo, se le trata. Y a los coinfectados por VIH, a todos se les hace también. Por eso, la tasa de prevalencia de infección virémica en coinfectados está por debajo del 3% ahora. Esa es una de las poblaciones. Todo esto lo sabemos. Es cierto también que la Comisión de Salud Pública del Ministerio no aprobaría, como bien dice Rafa, el hacer un cribado poblacional, ni siquiera oportunista, con estas cifras de prevalencia de infección virémica. Luego también es verdad que las comunidades autónomas pueden hacer cosas, también tienen condiciones de salud pública. Manolo, tú en Andalucía formas o formabas parte del plan de eliminación. Tenemos además desde la alianza, estamos impulsando lo de ciudades libres de hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad en un entorno urbano y queremos que también ahí, en las ciudades, es donde hay que trabajar para buscar estos pacientes en centros comunitarios. Bueno, cuéntanos porque Sevilla ha sido la primera ciudad en el programa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo mucha confianza en esos programas. Me parecen especialmente ilusionantes porque trabajar con las asociaciones que están cerca de los pacientes a los que no tenemos acceso, yo creo que nos va a dar mucho más éxito. Y esta idea, por ejemplo, de las ciudades libres de hepatitis C, ¿no? Por eso a mí me tocaba la clase de hepatitis C a los alumnos de cuarto y resaltaba mucho cómo tenemos que desarrollar estas ideas. Y es que cuando uno tiene que entrar en un mundo que no conoce, claro, mi consulta yo la conozco perfectamente, mi hospital y finalmente la atención primaria, pero fuera yo me muevo con una sorpresa infinita, pero ellos sí que nos pueden servir para hacer que cada paciente que requiere una cosa diferente, uno tendrá que darle la metadona después de que se haya tomado la pastilla y otro, pues realmente podemos abordarlo. Y el papel del ayuntamiento, de la cercanía de las asociaciones, creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Creo que es la línea donde tenemos que insistir. Rafa, tú que has combinado el escepticismo con optimismo, ¿ves posible sacar el tratamiento de los hospitales? Sí, por supuesto. Por supuesto, y sobre todo llevarlo a todos estos centros donde están los pacientes, sin ninguna duda. Lo estamos haciendo nosotros en los CAPs de nuestra área geográfica. Se puede perfectamente, siempre que haya una persona responsable en estos centros para administrar la medicación. Y yo creo que se puede y se debe hacer, porque de otra manera, vamos a ver, en los programas, Manolo Romero lo decía, en todos los programas de usuarios de drogas hay un 50% más o menos de éxito, lo cual significa un 50% de fracaso en el tratamiento
afectados hay que llevarles la pastilla a la boca. No, es que no hay otra solución. Es decir, tenemos que exportar los tratamientos fuera del hospital. Me parece que es imprescindible. ¿Tú coincides, Manolo? Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, totalmente. Nosotros encontramos una cierta reserva por parte de los médicos de atención primaria y quedamos en que nosotros haríamos una consulta virtual, una consulta telemática, ellos nos consultan, entonces contestamos ayudándoles a tomar la decisión. No se ha puesto muy en práctica, no se ha puesto en práctica todo lo que nos gustaría, porque siguen teniendo cierta reserva, ¿no? A utilizar fármacos que ellos no controlan e incluso con una prescripción hecha desde fuera, ¿no? Nosotros le preguntamos al comité de ética si era correcto, que vamos a hacer en el proceso de estudio, y tampoco nos contestaron con absoluta claridad, porque al final decidimos seguir como estábamos y plantear todo lo virtual que pudiéramos. Pero no hemos conseguido que el tratamiento lo mande el farmacéutico a nadie, que nadie prescriba el tratamiento que se le entrega al paciente junto con la metadona. María, ¿qué quería decir? Hasta ahora los hepatólogos hemos trabajado por enfermedades. Si va lo de la hepatitis C, cuando se acabe la hepatitis C, la hepatitis B, el NASH, ¿por qué no somos más audaces? No intentamos llevar por enfermedades más pequeñas. En vez de ir discutiendo ahora la hepatitis C, mañana el NASH. Bueno, yo creo que es por una razón histórica y pedagógica. Cuando uno tiene que hablar de enfermedades hepáticas, pues se diluyen muchísimo. Si uno habla de hepatitis C, sabe a lo que se expone. Si uno habla de hepatitis B, también. Es decir, es probablemente por razones pedagógicas. No veo otra explicación. Pero sería interesante intentar identificar pacientes con fibrosis importante independientemente de la causa y que no sabía nada después. Sí, eso ha pasado con otras especialidades. Yo ahora veo con la María, yo recuerdo que los cardiólogos que también estaban muy sectorizados con entidades concretas, ha habido un auge de 10 años para acá de hacer consultas de insuficiencia cardíaca, un poco ir a patología general de la enfermedad. No te digo que no. Al fin y al cabo, lo que marca la evolución de la práctica es en ese sentido estoy de acuerdo. Gracias. Yo quería comentar cosas que me quedan por último, es que tenemos una red viva que recoge todos los resultados de microbiología de toda la comunidad. A nosotros nos costó 24 horas o menos el éxito del trabajo de la comunidad. Lo que pasa es que supone luego una red parecido enfermos que se han desplazado a otras comunidades y luego enfermos que por alguna razón han sido tratados por razones médicas. Después de eso, a nosotros nos quedaron 250 enfermos de trabajo. El problema es que eso lo teníamos que ir. Yo hoy estamos en la segunda fase, volví a reformular, porque habrá que depurar la acción es muy fácil recoger los enfermos 24 horas. Es una red de proyectos. Fantástico. Estoy fantástico. Tú has mencionado el COVID, yo ya para terminar, queremos que terminar la mesa. Creo que si tienen que poner el contador a cero, desde luego habrá que hacerlo antes, cuando todo esto termine, de lo que incluye nuestras consultas, que incluye tratamientos que al menos en el hospital, como nosotros también, se han reducido mucho, porque actualmente un paciente con fibrosis 0,1 pues puede esperar a tratarse, porque las comunidades farmacéuticas estén dificultadas porque tiene más miedo de ir al hospital que de las consecuencias que le permitiste el cuerpo. Pues muchísimas gracias, hemos conseguido terminar en hora. Gracias a todos. Gracias, Raúl.